Buenos días, bienvenidos a Voces de Hoy. Soy Ana Lilia Cortés y les doy la bienvenida a Radio Latino Inc. Le agradezco, como siempre, al productor Geuri Gastelum de estar acompañándonos en los controles y, como siempre, supervisándolo todo, la productora Sonia Murphy y además la CEO de la estación. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre queremos tener comunicadores de verdad, así les digo, periodistas en toda la extensión de la palabra. Y Mauricio Cárdenas, originario de Colombia, pues es un corresponsal de varias cadenas como RCN Colombia. Lo hemos conocido acá en Univisión, incluso como especialista en deportes, como anchor de deportes o conductor de deportes. Y gracias a su carrera periodística ha ganado nada menos que 8 micrófonos de oro y 3 premios Emmy. Felicidades y bienvenido. Gracias, Ana Lilia. La verdad que un placer estar aquí hablando contigo de las cosas que nos gustan y nos apasionan. La verdad es que con toda la trayectoria que tienes, es un honor que nos acompañes y que nos vengas a compartir toda esa riqueza de carrera que tienes y que nos platiques un poquito de lo que es el proceso de paz que se está viviendo también en Colombia, porque visto desde ojos de comunicador y de colombiano, se puede entender mejor todo lo que pasa y el que su presidente haya recibido el Premio Nobel de la Paz. Sí, claro, hay muchos temas, muchísimos temas para hablar. Y bueno, estás acá desde hace un montón de años y 27 años. Eres muy reconocido en esta ciudad y pues en todos los países. Yo de pronto le cambio de canal y ahí está Mauricio Cárdenas. Sí, llegué en 1990 y empecé a trabajar en La Opinión, un periódico en español muy grande. Yo también trabajé en La Opinión 5 años, qué padre. Y después me pasé a Univisión, estuve 4 años, luego estuve 15 años en Telemundo, luego 5 años en Fox Deportes, y durante ese tiempo también empecé la corresponsalía para RCN de Colombia y para NTN 24, que también es de la misma compañía. Esa corresponsalía la empecé hace ya casi 16 años. Y la verdad es que una corresponsalía son palabras mayores, porque una cosa es que seas un especialista en deportes y que seas un conductor de deportes y sepas todo de béisbol, de box, de fútbol, de todo, de golf, de lo que sea. Sí. Pero otra cosa es que tengas la capacidad de estar hablando de política, de estar hablando de entretenimiento, de estar hablando de cultura. ¿Cuál es el reto que tiene un comunicador al hacer una carrera tan completa? Yo creo que el reto es, alguna vez escuché, ser un mar de conocimientos con pocos centímetros de profundidad. Me parece que el periodista, debe conocer de todos los temas, tiene que tener la capacidad para hablar de todos los temas. En mi caso, pues siempre me gustaban los deportes, me especialicé en deportes, pero nunca dejé de lado las noticias en general. Siempre me gustó estar informado, qué pasaba en América Latina, en mi país, en el Medio Oriente. Siempre seguí ese tipo de noticias. Entonces, hacer una corresponsalía general, porque el corresponsal tiene que hablar de todos los temas que se presenten, pues no me es extraño. Así como cubrí la muerte de Michael Jackson, cubrí el huracán en Houston, cubrí el tiroteo en Las Vegas. Entonces, como corresponsal tienes que hacer de todo. Y de los deportes, pues en los deportes trabajé 25 años y como que me saturé un poco, por eso renuncié a Fox Deportes ya hace casi 3 años, pero me apasiona el periodismo en general. Hacer periodismo en general, contar historias es lo que a mí me apasiona, me gusta y trato de hacerlo siempre que puedo. En tu caso parece que has encontrado tierra fértil para hacer lo que haces acá en este país, en las cadenas más importantes de televisión en las que has trabajado. Y bueno, el estar en una cadena tan importante como la que estás en Colombia habla mucho del reconocimiento y el prestigio que debes tener como comunicador también en tu país. Sí, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues yo ya he vivido más de media vida fuera de Colombia, pero sí, ha sido muy lindo trabajar para medios de comunicación de Colombia por muchos motivos, porque el periodismo se hace tal vez de una manera diferente, con más tiempo, con más detalle. Aquí en Estados Unidos el periodismo es muy rápido y la noticia puede ser muy grande, igual te dan 1 minuto 30 para hacer tu reportaje, no importa qué tamaño sea, si es una mala noticia, 1 minuto 30, si es una gran noticia, 1 minuto 30. En América Latina o en Colombia particularmente no pasa así, dependiendo de la importancia pues te da mucho más tiempo y no tienes esa presión como periodista de acortar tanto las cosas y resumir, sino que te puedes explayar un poco más.
Ha sido muy interesante, ser corresponsal y sí, en una ciudad como Los Ángeles o la costa oeste donde se originan tantas noticias, pues hay material de sobra. Lograste construir una carrera ejemplar, pero ¿cómo la descubriste? ¿Cómo entendiste que la comunicación era el camino que tú querías seguir? Buena pregunta. Yo quería ser futbolista profesional. Entonces jugaba fútbol en Colombia a toda hora, de niño, de grande. Y cuando ya estaba para terminar mi bachillerato o high school, me lesioné muy mal de una rodilla y se me truncó la carrera. Lo que le pasó a Julio Iglesias. Exactamente. Entonces dije, bueno, pues si no voy a ser futbolista, por lo menos voy a hablar de fútbol. Entonces dije, ¿qué hay para hablar de fútbol? Pues ser periodismo. Y averigüé y no había periodismo deportivo, no existía periodismo deportivo, había solamente periodismo. Entonces, como a mí me gustaba leer otro tipo de noticias, dije, bueno, pues igual me especializo en deportes, pero estudio periodismo en general. Y así fue, entré a estudiar periodismo y ahí me gustaba tanto el tema que al primer año, como a los 8 meses de estar estudiando periodismo, encontré mi primer trabajo. Me paré afuera de una radio, pregunté quién era el director y le dije, oiga, déme trabajo, y me empecé a hacer prácticas y vi prácticas ahí, luego ya me fue bien y me fui a otra emisora ya contratado, pero toda la carrera trabajé, toda la carrera de periodismo trabajé en periódicos, en radios, y recién graduadito me vine para acá. ¿Y acá cómo encontraste el camino? Porque hablar de tanto tiempo acá, Sí, debes haber sembrado para todos los que llegamos después. Sí, y es bastante curiosa la historia, yo tengo muchas historias. Cuando me despidieron me estaban dando pues los buenos suerte para viajar, trabajar en una radio en Bogotá, dijeron que venía a Los Ángeles. Entonces cuando salí ese día del programa, de mi último día, que me despidieron, buena suerte, cuando salí había una señora abajo esperándome y la señora me dijo, oye, es que yo tengo un hijo en Los Ángeles y quiero mandarle unas cositas. Entonces yo le dije, claro, con mucho gusto. Entonces quiero mandar unas revistas, unos zapatos. A la persona que le traje, él no era periodista, pero era vecino de Fernando Páramo. Entonces me dijo, ¿y tú qué haces? Cuando vine a entregarle las cosas, recién llegaba aquí a Los Ángeles en 1990, y le dije, no, yo soy periodista. Me dice, mi vecino es periodista, es Fernando Páramo, director de Deportes de La Opinión. Imagínate, a los 15 días estaba trabajando en La Opinión. ¿Y tú crees en las coincidencias o en las diosidencias? Yo creo en las diosidencias y pienso que uno tiene muchas cosas escritas en el destino para cumplir. Y bueno, de ahí partió todo. Estando en La Opinión conocí a Mario Solís de Univisión, y entonces me pasé a Univisión terminando el Mundial de Italia, 90. Y ahí ya pues el resto es historia, ¿no? Empecé a conocer mucha gente, ya empecé a hacer una imagen y todo se facilitó. Por eso digo yo, gracias a Dios, no he tenido muchos trabajos porque he durado mucho en todos los que he estado. Porque precisamente no tienes así como dificultad de palabra para nada. No, antes se me facilita mucho. Y cuando no puedo, entonces canto. ¿Y qué tal cantas? Ahí para los amigos y la familia canto vallenatos. Bueno, yo sé que te gusta el vallenato y que tienes hasta un podcast. Un podcast. Sí, ¿no? Acabo de empezar un podcast, llevamos 3 ediciones del podcast y es un hobby, es una diversión, es una alegría. Pero qué divertido que aparte de estar ganando Emmys y micrófonos de oro y estés cubriendo cosas tan fuertes como el drama que se vivió en Las Vegas y en sí, Houston. Lo de Houston fue, la verdad, toda una experiencia, fue terrible, fue como periodista y como persona, fue, no sé si lo mejor o lo peor que he cubierto. Como tragedia, lo peor que he cubierto. Lo que vi, nunca lo había visto, nunca lo viví. Y como periodista, pues fue toda una experiencia. Tanto así, Ana Lilia, que cuando llegué de Houston sentí que me había graduado. Dije, ya después de esto no hay nada más. ¿Qué más puedo hacer como reportero? Claro. Sí, ese fue como mi graduación, mi posgrado. Y dije, bueno, quiero como dedicarme ya a otras cosas. En eso ando. Pero fue toda una experiencia. Y justo a las 2-3 semanas me tocó lo de Las Vegas, el tiroteo, que también fue terrible. Fue una experiencia muy triste. Y es lo que se ha convertido un poco en la noticia, ¿no? En mucha tragedia. Pero han sido grandes experiencias, grandes experiencias que quiero empezar a compartir. Quisiera ir por universidades y con jóvenes periodistas contándoles un poco lo que es cubrir ese tipo de eventos. ¿Cómo te toca tu lado humano y cómo consigues el comunicar objetivamente cuando estás siendo tocado por la tragedia? Cuando ves, por ejemplo, en Las Vegas que hubo
más de 500 heridos y tanta muerte, y en Houston tanta destrucción, Sí, te afecta. Lo de Houston, particularmente a mi camarógrafo Juan Diego y a mí nos afectó bastante por todo lo que vimos. Fue impresionante, terrible. Tú nunca has visto llover así, nunca has visto el diluvio universal, nunca ves que una ciudad se puede inundar y que te puedes morir. No solo estás para reportar, y te puedes morir también, porque una cosa es pararse en un hotel de Las Vegas a reportar lo que pasó, que no te va a pasar nada. Otra cosa es pararse en una ciudad inundada en la que te puedes ahogar y te puedes morir como periodista, como persona. Entonces fue toda una experiencia que te afecta emocionalmente, te hace valorar las cosas que tiene, te hace como que poner sobre la balanza qué es importante, qué es no, y te deja marcado, te deja marcado. Yo duré como 3 días como un zombie, como dice mi esposa. Desde que llegué duré 3 días como mal, como ido, hasta que como que ya entiendes un poco, te cae el 20 y vuelves a la realidad. y tienes pesadillas, No, no hasta allá. No me llegó hasta porque allá es el muy trauma, fuerte. pero sí fue bastante fuerte. Lo que uno ve de la tragedia humana, también lo positivo, la gran solidaridad de la gente de Houston fue muy hermoso, pero sí, te afecta mucho yo acuñé una frase desde entonces que digo, quedas arrodillado ante la naturaleza. Así como el día que nos tiembla aquí en Los Ángeles, el Big One, pues quedamos a merced de la naturaleza. Allá en Houston estábamos a merced de la naturaleza. Pero cuando no estamos a merced de la naturaleza, cuando hay desquiciados como el de Las Vegas o el que acaba de pasar en Sutherland, en Texas también, ahí Mm. cerca de San Antonio, ¿qué piensas de la falta de control de armas, por ejemplo? Porque tú como colombiano, yo como mexicana, somos muy cercanos a la tragedia de tener tantas armas usadas. Bueno, todas las armas son usadas, creo que Mm. ilógicamente, pero en manos criminales. Sí, me parece que vamos muy mal, vamos muy mal en ese sentido. Yo creo que debería haber un control de armas, yo creo en el control de armas, porque hay gente que no está bien de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Controlar a la gente que no está bien de la cabeza si no sabemos dónde están, o controlar las armas que sí sabemos dónde están y se pueden controlar? Entonces yo pienso que algo hay que hacer, y en ese sentido pues en este país, por la segunda enmienda, pues es difícil, pero de alguna manera vamos a tener que solucionar eso porque es todo un peligro. Preocupamos aprender de la historia. Por ejemplo, en la historia Mm. contemporánea acabamos de ver el desarme de la guerrilla, y que fue, creo que, parte del motivo por el que le dieron el Premio Nobel de la Paz a tu presidente Sí, colombiano. sí, pero ha terminado siendo un engaño total. Porque no entregaron todas las armas. Porque no entregaban todas las armas, porque todo lo que prometió el presidente y el gobierno no se cumplió. Y ahora con las redes sociales pues todo está ahí. Prometió que iban a pasar primero por la justicia, no van a pasar por la justicia. Prometió que no serían candidatos a la presidencia, ya lanzaron candidato. Que no se le iban a dar curules en el Congreso, se les van a regalar 26 curules. Prometieron que no le iban a dar un subsidio mensual de casi 2 millones de pesos, y se lo van a dar. 2 millones de pesos, ¿en cuánto? ¿De cuánto estamos hablando en dólares? Estamos hablando de casi $700 al mes. No importa la suma, es que se Claro. dijo que no era parte de ese proceso. Las armas, no entregaban todas las armas. Las FARC han dejado una retaguardia, que ahora se llaman disidencia, pero son las mismas FARC. Es decir, son un partido político con un brazo armado, con una guerrilla y con una fuente de ingresos que es el narcotráfico. Son el cartel más grande de droga que hay en el mundo. Entonces es una total falsedad. A Juan Manuel Santos le dan el premio Nobel por una cosa que no existe, por una mentira. El pueblo votó que no hubieran acuerdos, ganó el no, e igual hicieron los arreglos, y ahora la gente que votó por el sí y por el no están igual de engañados. Entonces me parece que es un engaño total. Pues qué bueno que vengas y lo denuncies y no te quedes callado, porque son cosas de las que hay que hablar Sí, claro. y hay que ponerle acento donde hay que poner acento en las cosas. Sí, es algo que está sucediendo y que mucha gente está denunciando y diciendo, y no queremos convertirnos en otra Venezuela, que es lo peor. Esta gente de las FARC, eh,
si llegaran al poder, ya sabemos que son castrochavistas, que les gusta el socialismo del siglo XXI que tiene a Venezuela aguantando hambre, es lo que quisieran para Colombia. Entonces, a mis amigos venezolanos me dicen, así empezamos en Venezuela hace 20 años. Y así vamos en México, si no aprendemos. Exactamente, entonces, no sé, hay que retomar el cauce y volver al buen camino. ¿Tú qué has pensado de todo este proceso de, ya ves cómo ha disminuido en Colombia los atentados y incluso de narcotraficantes y las muertes? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en México? Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que aprender los mexicanos de Colombia como para de alguna forma disminuir todas estas miles y miles de muertes que tenemos? Sí, eso es lamentable, que México se haya convertido en una Colombia, lo que fuimos en los 80s y 90s, gracias por culpa del narcotráfico. A mí me parece que lo que hay que hacer es mano fuerte con las autoridades y cero corrupción. Y me parece que es el serio problema que hay en México. Ese es el serio problema que hay en México. En que la corrupción pues tiene inundado a todo el mundo y han dejado crecer demasiado a los carteles de la droga, como pasó en Colombia. Si no hubo una mano fuerte, si no había ayuda de este país, de Estados Unidos, de la DEA, pues fue muy difícil combatir y fue así que se pudieron acabar con los grandes carteles de Cali y Medellín, a pesar de que el narcotráfico sigue. No se ha podido acabar con el más grande, que es el de las FARC. Pero México tiene que apretarse el cinturón, tienen que ser mucho más disciplinados en cómo se maneja este tema del narcotráfico, porque es gravísimo y es muy triste. Y es peligroso también porque se acercan las elecciones y tenemos solamente de candidatos independientes, hay decenas de candidatos. Claro. Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, desde el punto de vista de un colombiano que ha vivido esto que le está pasando ahora a México, cuál puede ser la opción? La opción es que el pueblo sepa elegir, pero ya sabemos que eso es muy difícil. Los pueblos se equivocan o los... Con toda la corrupción con toda la corrupción se ven muchas veces forzados a votar, muchas veces les compran el voto y muchas veces, como se dice, pues les dan a tole con el dedo, ¿no? Está manipulado el voto. Está manipulado el voto. Y es muy difícil porque por la cercanía de México con Estados Unidos es mucho más grave el narcotráfico porque llega mucho más fácil el dinero. Llevar el dinero del narco, de la venta de droga aquí a Colombia, pues es más difícil, pero a México llega con mucha facilidad, entonces son carteles de droga muy poderosos que tienen mucho dinero y pues sobornan lo insobornable. Entonces es un grave problema. Se vuelve ingobernable. Se vuelve ingobernable. Sí, buena serie. Sí, caray. Y en precisamente en esa reflexión, es una sorpresa siempre que están buscando a los capos que no encuentran y de repente cuando encuentran a alguien resulta que se saben toda la historia y que sabían dónde estaba y de dónde venía, entonces estaba siendo cuidado incluso. Sí, la corrupción se da por todos lados, ¿no? Es imposible que un gran capo de narcotráfico vaya a la cárcel y se escape 1, 2, 3 veces, eso no tiene presentación. Y que sea todo un problema extraditarlo. Es complicado, es un tema bien difícil y a mí me parece que en México se va recrudecido mucho más que en Colombia. La diferencia con Colombia es que en Colombia se atacó muchas veces al pueblo, bueno, lo hacía Pablo Escobar con estas bombas que ponía en todo lado. En México no se ha dado ese tipo de terrorismo, pero sí hay pueblos desolados donde pagan derecho de piso, claro, a las personas más humildes, es impresionante. Claro, en la sierra, bueno, ya lo sabemos, en Michoacán hay pueblos totalmente controlados por el narco, en Jalisco. Es muy difícil, es bien complicado el tema si no hay una decisión del gobierno de realmente atacarlo. Si no hay esa decisión, va a seguir progresando y seguirá tomándose las grandes esferas del gobierno. Que con esa decisión llegó Felipe Calderón y puso al ejército en la calle y hubo tantos muertos. ¿Esa tampoco es la solución? Bueno, hay abusos, pero yo creo que la solución sí tiene que ser fuerte, militar. Sí, de mano fuerte. Nosotros tuvimos un presidente... Militar, pero incorruptible. Pero incorruptible. Nosotros tuvimos un presidente como Álvaro Uribe, presidente de mano fuerte, y fue el que terminó casi que acabando con la guerrilla. Eso fue lo que lo llevó a negociar, porque Álvaro Uribe los volvió a meter al monte y prácticamente los acabó, porque hay mano fuerte. Si hay mano abierta es muy difícil porque abusan. Qué bueno que entre todo lo que haces tengas la amabilidad de tener un podcast de vallenato. Sí, me encanta. El vallenato es mi felicidad
Es una gran alegría la música vallenata. Toda la vida me ha gustado y desde que llegué a este país escucho vallenatos. Y no sé, se me ocurrió un día hacer un podcast y fue una gran sorpresa porque lo disfruté muchísimo haciéndolo. El vallenato es famoso por sus parrandas donde se reúnen amigos a escuchar Claro. vallenatos y a contar anécdotas. Y hacer el podcast fue algo así, como una pequeña parranda conmigo mismo de poner el tema y poner música y contar historias. El primero fue sobre la evolución del vallenato, el segundo fue sobre la muerte de un famoso compositor de la banda Está Borracha, Huicho Sánchez. El tercero es una entrevista con un compositor famosísimo, Fernando Dangond. Entonces es muy divertido y ahí vamos, es un hobby. ¿Y qué sigue para ti? Porque con todo lo que has recorrido, ¿qué plan tienes? ¿Vas a hacer algún libro? Dices que vas a dictar conferencias en universidades. Sí, bueno, la idea del libro creo que para todo periodista siempre está ahí, ¿no? Yo Sí, creo que llega una edad en sí, que tiene uno que tener que un es un libro. libro, sí. Más adelante, yo creo que el libro cuando tenga más tiempo, ya yo creo que lo voy a poder escribir. Por ahora, ¿no? Seguir trabajando, tengo un negocio, tengo algunos negocios por ahí, entonces en eso también me distraigo con mi esposa, con la familia. Pero por ahora seguir trabajando, seguir trabajando. Estoy un poquito cansado de la reportería. Es cierto lo que digo, después de Houston quedé como que ya ¿qué más puedo Es que hacer? es Ya mucho desgaste. queda uno graduado, que Claro. ya qué más. Entonces quisiera pasar como eh, algo más pedagógico, como ser director de noticias, productor, como ya poder como impartir todos mis conocimientos y ponerlos en práctica sin tener que andar por la calle por ahí parado, que me duela la espalda, los pies. Empiezan los achaques, Las largas jornadas sin las largas comer. jornadas sin comer. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Y siempre pues, me gusta contar historias. Quisiera hacer, por ejemplo, un documental sobre una comunidad indígena de la zona vallenata en Colombia, la comunidad Wayuu. Me encantaría poder el tiempo y el dinero para hacer un documental y contar su historia, que es muy linda. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Con todo lo que has logrado, seguramente veremos el libro, veremos el documental y te Ojalá. veremos de regreso aquí en tu casa en Voces de Hoy de Radio Latino Inc. Claro que sí, Ana Lidia. Muchas gracias por la invitación y la verdad que lo disfruté muchísimo y cuando necesiten que alguien hable bastante, me llamas.